a hablar de las variables. En C Sharp, las variables se conocen también como propiedades. Esto es ya adentrándonos en el paradigma de la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo definimos una variable. Para eso vamos a crear un nuevo proyecto de consola. Nos vamos aquí a aplicación de consola y le vamos a poner a nuestro proyecto variables. Recuerda que un proyecto de consola tiene una clase principal llamada program. Aquí en la programación orientada a objetos, los módulos o procedimientos que conocíamos se conocen con el nombre de clases. Vamos a ir viendo poco a poco cómo se crea una clase y cómo se instancia un objeto. Como primer paso, tenemos la clase principal program, que es nuestra clase de entrada, por decirlo de alguna forma, de nuestro programa. ¿Sí? Aquí, en nuestra clase principal, tenemos primero la invocación a las librerías que va a utilizar el sistema. ¿Sí? Esto también, que es el nombre de espacio, el namespace, ¿sí? Que va a referirnos a nuestro nombre del proyecto, el nombre de la clase en sí, y dentro de estas llaves donde empieza y termina la clase, podremos escribir métodos, ¿sí? Y aparte de los métodos podremos escribir variables o propiedades. Esta clase program es una clase muy especial porque es nuestra clase de entrada a nuestro programa y tiene el método reservado llamado main, que va a ser, en este caso en las aplicaciones de consola, el método de entrada para poder crear nuestros objetos. Eso lo explicaremos después, pero vamos a entrarnos ahorita cómo se declara una variable. Vamos a declarar una variable tipo string. La variable tipo string se refiere a una variable de tipo cadena de caracteres. Voy a crear una variable llamada string o una propiedad llamada string, ¿sí? Que sería la propiedad de este método, ¿sí? Nuestro método se llama main, nuestra clase se llama program. Y en este momento estoy creando una propiedad o una variable, por decirlo de alguna manera, llamado nombre. Ahora, yo le puedo asignar, en este caso, un nombre, un valor, perdón, a mi variable de propiedad. Y puedo mostrar posteriormente en pantalla ese valor. Recordemos lo que vimos en la práctica anterior. ConsoleWrite, ¿sí? Es una clase que tiene este método write para mostrar en pantalla una cadena de caracteres. También utilizamos en la práctica anterior el método readLine para frenar nuestro programa. Vamos a probarlo, ¿sí? Y vemos cómo nuestro programa nos saca el mensaje, ¿sí? El contenido de la variable nombre o la propiedad nombre en pantalla. Pero analicemos el código. ¿Qué estamos haciendo? Estamos declarando, ¿sí? Estamos declarando una variable o estamos declarando una propiedad de método. Le vamos a llamar propiedad de método porque está dentro del método, ¿sí? Aquí, dentro de esta llave, a esta llave abarca el método main. Recuerden, de esta llave a esta otra
abarca la clase program. Por eso le llamamos propiedad de método. Si esta estuviera aquí afuera de cualquier método, se llamaría propiedad de clase. Bueno, por ahora vamos a dejar esta práctica, ¿sí?, para hasta aquí.